El título de nuestro estudio de hoy es Considérate como siervo de Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Job, en el capítulo 1, del verso 6 al verso 8. Job, capítulo 1, desde el verso 6 hasta el verso 8. Dice así, hermanos, en esa escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a leer hasta ahí. El libro de Job, hermanos, inicia describiendo el carácter y la vida de un hombre que era fiel a Dios. En esa descripción destaca que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Al leer estas cualidades que le eran propias a aquel hombre, no podemos menos que admirarnos ante tanta virtud concentrada en una sola persona. Job era verdaderamente un hombre excelente, tremendo, de gran estatura delante de Dios. Pero luego de describir el carácter y la persona de Job, pasa, hermanos, a una segunda situación. Nos presenta una reunión con características muy especiales, que es donde nosotros comenzamos a leer. Allá en los cielos está reunido Jehová con sus ángeles. Satanás, que originalmente se llamó Luzbel o ángel de luz, está también en esa reunión. Yo creo que está no porque hubiese sido invitado, sino porque Dios le permitió estar ahí para enseñarle a él y también a nosotros lecciones muy importantes. Su naturaleza angelical, aunque maligna, le permitía estar en ese ambiente, le permitía participar de ese ambiente angelical. La pregunta es entonces, ¿por qué le permitiría Jehová participar de aquella convocatoria angelical? Para dejarnos a nosotros una gran lección. ¿Qué enseñanzas tiene para nosotros este encuentro angelical allá en la presencia de Jehová? En primer lugar, nos permite conocer la jactancia del diablo. Ustedes leyeron en esos dos versículos que lo primero que Jehová hace ante la presencia de Satanás en aquella reunión es preguntarle: ¿de dónde vienes? Lo cual implicaba dónde había estado, dónde había andado, qué había estado haciendo en su condición de enemigo de Dios y de su creación. Satanás no tarda en responder, responde claro y directo, y responde, parece, con mucha jactancia. Le dice: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué decimos que esta es una respuesta jactanciosa? ¿Qué quería decir él con esas palabras? Quería decir que había andado por toda la tierra, haciendo toda clase de males, sin encontrar gran oposición por parte del ser humano. Desde el huerto del Edén, él había descubierto la debilidad humana y se había vuelto un experto provocando la caída del hombre una y otra vez. Parece que con esta respuesta el enemigo está diciendo: me he paseado por toda la tierra, derrotando a todos aquellos que dicen ser fieles a ti. Les he robado su bendición, los he engañado, les he mentido, he hecho tantos males y no he encontrado quien me haga frente ante esa función tan destructora. A él, el hombre, le parecía fácil de engañar. No era difícil ofrecerle muchas recompensas terrenales, porque los reinos de la tierra le pertenecían, porque los reinos del mundo están en sus manos. El corazón humano, desafortunadamente, no dudaba en aceptar las ofertas del pecado. Deseaba alcanzar placeres,
riquezas, bienes materiales, aunque perdiera su alma. Y él lo sabía bien y había explotado esa debilidad humana. El hombre le parecía entonces fácil de engañar. El corazón humano no dudaba en aceptar todo lo que él le ofrecía. Su jactancia era grande. Satanás se sentía dominador absoluto de la vida humana. Creía incluso que podía destruir a la raza humana entera a partir del pecado. De rodear la tierra y andar por ella sugiere también disfrutar en la destrucción, en el daño hecho a la creación de Dios y sobre todo a su posesión más amada, el ser humano. Se gozaba él destruyendo la obra de Dios en el hombre. Sin embargo, él mismo sabía que había una promesa pendiente desde Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el carcañal y ella te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, el fruto, el producto de la mujer, Cristo Jesús, que nacería de una mujer, rompería ese dominio, vendría a quebrantar esa libertad que él tenía en aquel momento para hacer daño a la raza humana. Mientras llegaba la promesa, el diablo se gozaba haciendo daño, destruyendo, robando, matando y engañando, pero hasta que se cumpliera aquella promesa, porque cuando el unigénito llegara, le iba a herir en la cabeza. Hay dos heridas ahí, una en el carcañal. ¿Qué es el calcañar? El talón. En el talón los golpes duelen, pero no matan a nadie. Pero una herida en la cabeza es de muerte. Él le estaba diciendo, tú le vas a golpear en el carcañal, le vas a hacer un golpe doloroso, porque la cruz iba a ser dolorosa, porque la muerte en la cruz iba a ser terrible, pero en la misma muerte en la cruz, Él te va a herir en la cabeza para destruirte de una vez y para siempre. Amén. Por lo tanto, esa promesa estaba pendiente y Él lo sabía. Quizás estaba aprovechando el tiempo cuando aún no se cumplía esa promesa para hacer todo el daño que pudiera sobre el ser humano, para descargar toda su maldad sobre el ser humano. El diablo se sigue jactando hoy en día porque sigue teniendo dominio sobre los reinos de esta tierra, porque sigue teniendo influencia, control, posesión de muchas personas y de muchos reinos en esta tierra. Sigue engañando, sigue mintiendo, sigue robando, pero hay una diferencia. Hoy aquella promesa ya se cumplió. Hace más de 2000 años el unigénito de Dios vino a esta tierra y nos compró con su sangre en la cruz del Calvario, y en la cruz fueron exhibidas públicamente, derrotadas todas las fuerzas del mal de una vez y para siempre. Amén. Por lo tanto, la situación hoy es diferente y la jactancia del diablo no tiene ningún sustento, no tiene ninguna razón de ser. Él ya no tiene señorío sobre nadie. Sobre nosotros, hermanos, Él ya no tiene dominio. Nosotros solo podemos caer si nosotros lo permitimos. Pero no nos puede obligar, pero no nos puede dominar, pero no nos puede someter como nos sometió en el mundo. Porque allá en el mundo no metíamos ni las manos. Pero hoy no es necesario que metamos nuestras manos, porque el Rey de Reyes pelea por nosotros, amén. Porque Él sale por nosotros y lucha contra el enemigo para llevarnos a la victoria. Cada persona que se cubre con la sangre de Cristo está protegida de la obra destructora del enemigo. El único que le puede dar la victoria al enemigo somos nosotros mismos.
pero Cristo ya lo destruyó. Por eso decimos tan continuamente que Él es un enemigo vencido, porque ya está derrotado. La única forma que tiene de ganar es si nosotros se lo permitimos, si nosotros dejamos que Él vuelva a tener dominio sobre nosotros. Ya nosotros no pertenecemos a ningún reino de este mundo, sino que pertenecemos al reino del Dios Altísimo y somos parte de Él, y por eso Él lucha por nosotros. Hoy ya no somos esclavos del pecado. Solo puede alcanzarnos el pecado si nosotros lo permitimos. Pero si permanecemos fieles al Señor, estamos en victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Él triunfó por cada uno de nosotros. Ya no hay jactancia entonces en el enemigo que valga. El Hijo de Dios vive para la gloria y la honra del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, considerémonos a nosotros mismos como siervos de Dios y preguntémonos si estamos teniendo victoria o no. Y si no la estamos teniendo, no es culpa de Cristo, porque Él ya ganó. Es responsabilidad nuestra, porque quizá nos hemos dejado engañar por el enemigo. No dejemos que se jacte de ninguna victoria, porque Él está derrotado. Más bien, gocémonos en la certeza de saber que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Amén. En segundo lugar, nos permite conocer la vergüenza del diablo. Jehová le hace una segunda pregunta a Luzbel. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a este hombre? Considerar significa aquí, ¿no has examinado con cuidado la vida de este hombre? ¿No te has detenido a mirar con sumo cuidado cómo vive este hombre? ¿Qué clase de hombre es este? Jehová le hace esta pregunta sabiendo de antemano que lo ha hecho. Por supuesto que lo ha hecho. Por supuesto que se ha fijado en la vida de este hombre. Él sabe bien, el enemigo sabe mejor que nadie que con toda su maldad, con toda su mentira y con todo su engaño no había podido doblegar a este hombre de Dios. No lo había podido hacer caer. Job viene a ser un representante aquí de todo creyente fiel, que obligaba al diablo a mirar la diferencia entre él, el engañador, el enemigo de nuestras almas, y el hombre que es fiel a Jehová. Job se convirtió en un espejo en el cual el enemigo se miraba a sí mismo y se miraba infinitamente distinto de aquel hombre. Él, el ángel que un día había sido el ángel de luz, se miraba totalmente distinto o totalmente diferente a aquel hombre, hermanos, que había alcanzado aquella estatura tan magnífica delante de Dios. Job era fiel a Dios, él no. ¿Qué otra característica miraba en aquel espejo? Job tenía esperanza de vida eterna, él no. Job reinaría un día en la gloria con Dios. Él estaba reinando para siempre en el infierno. Miraba diferencias tremendas entre él y aquel hombre. Job era infinitamente diferente a él. Frente a aquel hombre recto y temeroso de Dios, el diablo no tenía nada de qué jactarse. No podía decir, lo he destruido. No podía decir, lo he hecho caer. No podía decir, lo he hecho maldecir tu nombre. No podía jactarse de nada frente a la fidelidad de aquel hombre. Sin duda, hermanos, el diablo se habrá preguntado en algún momento en su desesperación, ¿cómo hace este hombre para resistir y no caer? ¿Cómo hace este hombre para permanecer y no ser engañado? ¿Cómo hace este hombre para no perder lo que Dios le ha dado? ¿Cómo nos mirará el enemigo hoy a nosotros?
Depende de qué tan fieles seamos a Dios. Porque si no somos fieles, se reirá de nosotros. Se va a jactar de su victoria. Se va a jactar de su engaño. Se va a jactar de su mentira. Se sentirá vencedor. Dirá que él sigue caminando por la tierra y llenándola de su maldad, incluso con los que dicen que son hijos de Dios. Pero si somos fieles, tendrá que preguntarse igual que con Job, ¿cómo pueden resistir? Tendrá que preguntarse, ¿cómo pueden lograr esto si son pecadores? No le quedará otro camino que hacer lo mismo que hizo con Job, acusarnos de que somos pecadores. Y tiene razón. El pecado está en nosotros, la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Es que a él se le olvida una cosa: nosotros no somos mejores que él porque no pecamos. Somos mejores que él porque Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Somos mejores que él porque Cristo nos ha limpiado. Somos mejores que él porque Cristo nos ha dado una esperanza de vida eterna que él no tiene ni tendrá jamás. Por lo tanto, hermanos, la visión de un creyente fiel hace agonizar el corazón soberbio de este ángel de maldad. Lo más triste para él es saber que nada puede hacer a un hijo de Dios si Jehová no se lo permite. En el libro mismo queda establecido este principio. Él hubiese querido destruir a Job y hacerlo pedazos, pero no podía hacer absolutamente nada si Dios no se lo permitía. Él mira al creyente hoy en día y se da cuenta que no tiene libertad para hacerle daño, que no tiene libertad para destruirlo, que no tiene libertad para herirlo, que el creyente está en la mano del Dios Todopoderoso y nunca nadie lo arrebatará de ahí. Amén. Por lo tanto, hermanos, es para él amargamente doloroso descubrir que el creyente es dominio del Creador y que nada puede hacer él contra un creyente que es fiel a su Dios. Puede acusarlo de lo que quiera, puede señalarlo por lo que quiera, pero tendrá que recordar que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y ahí estará seguro y a salvo de cualquier intento de destrucción que el enemigo pueda traer sobre su vida. Por lo tanto, tenemos que considerarnos a nosotros mismos como hijos de Dios y preguntarnos qué tan fieles somos, porque de eso dependerá cómo nos mirará el enemigo. De eso dependerá si vamos a dar ocasión de que se jacte de su maldad o le vamos a hacer reconocer que estamos en las manos de nuestro Dios y que nada puede hacer en contra nuestra. Amén. Por lo tanto, hermanos, considerémonos a nosotros mismos. Considerémonos en qué condición nos encontramos con respecto a nuestro Dios. Considerémonos qué tan fieles somos a Él, porque esa es la clave de nuestra victoria, porque esa es la clave para que el enemigo no se jacte de nada con respecto al pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar.